lista de cosas que conocemos, o podemos responder, o podemos empezar haciendo epistemología brindando un criterio. Y luego ver si es que ciertas cosas se adaptan o no a ese criterio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, alguien como Descartes, por mencionar a cualquier autor que se ha interesado por la epistemología, puede decir algo como, bueno, yo sé que yo soy, sé que yo existo, sé que 1 más 1 es igual a 2, sé que los triángulos tienen 3 lados, etc. Y de esa manera, alguien como Descartes puede darte una lista de cosas que conocemos, y en virtud de responder esa primera pregunta, esa lista de cosas que conocemos puede luego ofrecer un criterio, ¿no? En el caso de Descartes, ese criterio luego se convierte en el criterio de si hay algo que se presenta a mi mente con claridad y distinción, entonces conozco eso. Pero en las meditaciones, por ejemplo, pareciera que Descartes comienza con una lista y en virtud de tener esa lista luego ofrece un criterio. Versus esa forma de ver, entender la epistemología, alguien como Hume puede comenzar con el criterio y puede decir, bueno, lo que sea que se presente con fuerza y vivacidad, eso es lo que vamos a considerar como parte de lo que conocemos. Entonces, primero brindando un criterio, luego podemos determinar qué cosas conocemos, es decir, dar una lista, ¿no? Bueno, en virtud de este criterio sé que la cosa 1, la cosa 2, la cosa 3 son conocidas por mí. Pero la diferencia que quiero que tomen en cuenta es que son dos preguntas diferentes y que podemos empezar por una o por otra. Y dependiendo por cuál de estas preguntas empezamos, el resultado final va a ser completamente distinto. Porque o nos va a importar más el criterio o nos va a importar más la lista que hemos brindado en virtud de ese criterio. Entonces aquí cuando comienzo con la cuestión en qué cosa percibimos. Yo creo que hay dos preguntas fundamentales que podemos hacernos. Una es ¿qué percibimos? Y la otra es ¿cómo podemos identificar lo que percibimos? Y nuevamente, estas son dos preguntas diferentes, lo que no quiere decir que no sean preguntas que estén relacionadas, porque de hecho son preguntas que están relacionadas. Entonces, alguien puede decir, puede empezar dando una lista, por ejemplo. Alguien puede decir, si hay algo que percibimos, por ejemplo, son colores. Percibimos color, percibimos movimiento, percibimos forma. Y alguien podría empezar con esta lista, que es una lista de cosas que indudablemente percibimos. Pero luego alguien podría decir, bueno, una vez que hemos respondido a la pregunta que percibimos y hemos ofrecido esta lista de color, movimiento, forma, esto se conoce normalmente como una lista de rasgos de bajo nivel. La palabra en inglés es como low level features, yo lo estoy traduciendo como rasgos de bajo nivel. Hay filósofos que creen que solo percibimos colores, movimientos, formas y cosas como tamaño, distancia y nada más. Entonces, en virtud de eso, alguien podría decir cuál es el criterio que podemos utilizar para justificar que solo percibimos colores, movimientos, formas. Y el criterio que ofrecen los filósofos de la percepción es, uno de los criterios es un criterio fenomenológico. Ese es uno de los criterios que es importante, digamos, entender si es que uno quiere hacer filosofía de la percepción. Normalmente la gente va a hablar acerca de esto. La cuestión está en que hay un debate, existe un debate actualmente entre dos tipos de filósofos. Hay filósofos que se conocen como filósofos conservadores acerca del contenido de la percepción, y por otro lado hay filósofos que se conocen como filósofos liberales acerca del contenido de la percepción. Un filósofo conservador lo que dice es que solo percibimos cosas como colores, movimientos, forma, o sea, solo percibimos rasgos de bajo nivel. Pero hay filósofos liberales acerca del contenido de la percepción que sostienen que de hecho percibimos cosas de alto nivel, como por ejemplo propiedades naturales, o rasgos como de artefactos también.
Entonces, por ejemplo, hay gente que dice que percibimos la propiedad de ser un tigre. Eso es algo que percibimos, que vemos, ¿no? Y hay gente que dice que percibimos la propiedad de ser una mesa, hay gente que dice que percibimos la propiedad de ser un rostro, o la propiedad de estar feliz, de estar triste, por ejemplo, también es algo que percibimos. Pero, nuevamente, hay otra gente que quiere decir, no, en realidad solo percibimos colores, movimientos y forma. Entonces la pregunta es, ¿cómo alguien puede probar que solo percibimos colores, movimientos y forma? Y hay una serie de argumentos que se utilizan que son conocidos como argumentos de tierra gemela, que apelan a lo que podría pasar en una tierra que es como un duplicado de la nuestra, en la que, por ejemplo, no hay tigres, pero hay entidades que son superficialmente parecidas a tigres. Alguien podría decir que el hecho de que estas entidades luzcan de manera superficial como tigres no quiere decir que de hecho percibimos la propiedad de ser tigres, o de que de hecho percibimos esta otra propiedad que estas cosas tendrían. Pero yo quiero hacer un ejemplo un poco más simple. Me parece que hay mejores ejemplos que no necesitan apelar a ideas que nos lleven a pensar en otros mundos posibles, o cosas digamos, tan extrañas para algunos, ¿no? Entonces quiero que consideremos, por ejemplo, dos cosas, dos propiedades que yo creo que se parecen mucho, por lo menos a nivel visual. Entonces podemos tener, por ejemplo, una barra de mantequilla y una barra de margarina, ¿sí? Entonces, yo no puedo distinguir, y estoy hablando de mi experiencia, ¿no? Yo no puedo distinguir entre una barra de mantequilla y una barra de mandarina, de margarina, no de mandarina. Soy incapaz de hacerlo, a pesar de que puedo tener una barra de mantequilla y una barra de margarina al frente mío. Para mí van a ser indistinguibles. Yo no tengo manera de decir esta es la margarina o esta es la mantequilla. Para mí lucen igual. Y creo que para mucha gente sucede lo mismo. La margarina y la mantequilla van a lucir igual. Pero la margarina y la mantequilla son fundamentalmente diferentes, son distintas. O sea, no son lo mismo. A nivel molecular, por ejemplo, no son lo mismo, a un nivel incluso bastante superficial. No tenemos que irnos a una explicación química muy compleja. De hecho, no son iguales físicamente. Eso es lo que estamos tratando de establecer. Entonces, ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, aquí estoy yo, y de pronto veo la margarina y veo también la mantequilla? Lo que diría un conservador, un filósofo conservador, es que lo único que yo estoy viendo es colores y formas cuando veo la margarina y cuando veo la mantequilla. Solo veo colores y formas. Por eso es que soy incapaz de distinguir entre la margarina y la mantequilla, porque de hecho no veo la propiedad ser mantequilla ni veo la propiedad ser margarina. Y de esa forma lo único que percibo es el color y la forma. Ese es un argumento que daría un filósofo conservador acerca del contenido. Entonces, el filósofo conservador tiene que decirme por qué razón yo puedo creer, por ejemplo, en ciertas situaciones, que estoy percibiendo mantequilla o versus que estoy percibiendo margarina, ¿no? Y lo que el filósofo conservador puede decir es, bueno, lo que sucede es que tienes una percepción que va a ir acompañada de un pensamiento. ¿Qué percibes? Lo único que percibes son colores y formas, pero esos colores y formas te llevan automáticamente a formar el pensamiento: esto es margarina o esto es mantequilla. Y el hecho de que yo forme un pensamiento automáticamente en virtud de lo poco que estoy percibiendo, solo formas y colores, en realidad no puede probar, o mejor dicho, puede probar que solo percibo colores y formas. Que de hecho no estoy percibiendo propiedades complejas como ser margarina o ser mantequilla, ¿no? Otra forma en la que podemos hablar de esto es algunos
filósofos quieren decir que, por ejemplo, percibimos rasgos peculiares de personas. Por ejemplo, podemos tener el caso de percibir a Pedro y percibir a su gemelo, ¿no? Un filósofo liberal que cree que percibimos más que propiedades de bajo nivel, diría que cuando percibimos a Pedro, Pedro forma parte del contenido de la percepción. Y también diría que cuando percibimos a su gemelo forma parte del contenido de la percepción. ¿Qué diría el conservador? El conservador diría algo como, no, en realidad solo estás viendo colores, formas, quizás movimientos, pero no estás percibiendo a Pedro, o no estás percibiendo pongámosle un nombre a su gemelo, digamos que se llama Juan. ¿Sí? No estás percibiendo a Juan, solo estás percibiendo esto. El pensamiento que tú te puedas formar luego de estoy percibiendo a Pedro, es eso, es un pensamiento, pero eso no es perceptual. Entonces la pregunta es, ¿qué puede hacer el liberal frente a un argumento como este, ¿no? ¿Qué puede decir el liberal? Aquel que cree que de hecho percibimos propiedades de alto nivel, propiedades como ser un tigre, ser mantequilla, ser margarina, ser una mesa, etc. Lo que puede decir el liberal es, bueno, en realidad hay cambio, puedes tener casos en los que cierto cambio fenomenológico explica por qué estamos percibiendo algo distinto. Estamos teniendo otro tipo de contenido. Y ese es un caso que utiliza Susanna Siegel, que es básicamente, ella sostiene algo como, imagínate que yo soy una persona que es incapaz de distinguir entre una mandolina y un laúd. Entonces estoy en un estado de ingenuidad, no soy capaz de distinguir entre una mandolina y un laúd. Pero luego de trabajar con un luthier, soy capaz de distinguir entre ambos. Porque he estado mucho tiempo expuesto a las mandolinas y he estado mucho tiempo expuesto a los laúds. La cuestión está en que para alguien como Siegel, para un liberal como Siegel, el hecho de que yo en un estado experto sea capaz de distinguir entre una mandolina y un laúd, se debe a que estoy representando algo nuevo, y lo que estoy representando es una propiedad de alto nivel, básicamente la propiedad de ser un laúd o de ser una mandolina. Entonces, aquí hay un criterio, el criterio es fenomenológico, y lo están usando tanto los conservadores como los liberales. Y yo lo que veo es un problema con este criterio fenomenológico. Yo creo que el criterio fenomenológico está usando la introspección como algo fundamental, está usando el hecho de que tenemos experiencia consciente, y yo creo, y bueno, esto lo estoy sacando de un filósofo como Ned Block, por ejemplo. Block cree que podemos hablar de percepción sin necesidad de hablar de conciencia. O sea, él cree que hay algo así como una percepción pura. Y la percepción pura es algo que tienen animales como las avispas, por ejemplo. Entonces, esa percepción pura no requiere que nosotros supongamos que hay conciencia o que hay siquiera introspección. Entonces, no tenemos que apelar a lo que la gente sienta o diga que está percibiendo. Podemos apelar a criterios que están basados en la ciencia de la visión, que es una ciencia relativamente nueva, en la que se están haciendo muchos avances, en la que ya no tenemos que apelar a experiencia consciente, no tenemos que apelar a introspección tampoco. Entonces, este nuevo criterio que está basado en la ciencia de la visión, de alguna manera lo que hace es, primero, va a decir, no hay una diferencia entre percepción y cognición,
que vaya a estar basada en que la percepción es rápida, por ejemplo, automática y no requiere de inferencia. Alguien puede decir, bueno, la cognición también puede ser rápida, también puede ser automática. Entonces, cuando le preguntamos a alguien que está viendo una mesa, si le preguntamos, ¿qué estás viendo? Y esa persona responde, estoy viendo una mesa, por ejemplo, alguien podría decir, bueno, en realidad no está viendo una mesa, lo que está viendo es un conjunto de colores, de formas, y está generando el pensamiento en virtud de esa percepción de rasgos de bajo nivel de que está percibiendo una mesa. La cuestión es que es súper rápido, ocurre igualmente, o ocurre casi tan rápido como ocurre la percepción, como ocurre la captación de información perceptual. Entonces, el criterio fenomenológico se desvanece si es que esto es verdad, si es que de pronto podemos pensar de una forma tan rápida y tan automática como algunos creen que podemos percibir. Porque, de hecho, percibimos de manera rápida y automática, eso es incuestionable. Pero lo que algunos quieren negar, o lo que en todo caso algunos tendrían que negar, es que conocemos de manera igualmente rápida y de manera igualmente automática. Filósofos nuevamente como Bloch van a decir, en realidad todo esto ocurre muy rápido, tenemos pensamientos muy rápidos, y nuestra percepción quizás es un poquito más rápida en milisegundos, pero de hecho la cognición también ocurre en milisegundos. Ya no podríamos, en ese caso, utilizar el criterio fenomenológico, porque el criterio fenomenológico tiene que ver con preguntarle a alguien ¿qué sentiste? Y eso ya incluiría cognición, como también percepción. Sé que he dicho muchas cosas, quizás algunas han podido sonar un poco extrañas, pero me gustaría saber si es que tienen alguna pregunta o alguna duda acerca de lo que he dicho hasta ahora, ¿no? Hasta este momento. Gracias por su atención a esta breve presentación. Espero que haya sido por lo menos entendible. Sí, docente, muchas gracias por su ponencia. Estuvo bastante interesante. Invito al público a hacer las preguntas correspondientes. Pueden levantar la mano o escribir mediante el chat. Adelante, compañera Ninosca, por favor. Gracias a tu pregunta. Sí, buenas tardes, gracias. Sí, es muy interesante ese tema acerca de la percepción en este caso, porque si partimos, por ejemplo, desde una definición psicológica, si nos basamos en una definición desde la psicología, se podría entender a la percepción como una interpretación de lo que estamos captando en este caso, o de los datos que nuestros sensores, o en este caso de nuestros sentidos, captan. Entonces, en este caso, si nos ponemos, si queremos analizar desde ese punto de vista, se podría ver de que no solamente la percepción está presente, sino también hay muchos otros factores, como por ejemplo la atención, o en este caso también la misma selección de información, por ejemplo, en el aprendizaje mismo, porque si recordamos la atención, se basaba sobre todo en unificar todos esos datos que nosotros captábamos. Entonces vemos ahí de que, aparte de la percepción, o sea, para que nosotros podamos captar algo enteramente, entonces ahí también requiere mucho de la atención, y por otra parte también del entendimiento, porque, o sea, si queremos captar algo en su totalidad, necesitamos también saber qué estamos viendo, entonces en ello también interfiere el entendimiento. Entonces, es bien interesante ese aspecto, o sea, de que se podría ver también desde este plano de la psicología misma, en el que varios procesos cognitivos están relacionados y no solamente la percepción está presente para poder captar algo. Y por otra parte también mencionó acerca de lo fenomenológico, el criterio fenomenológico. En
en este caso, profesor, si nos basamos en los principios de la fenomenología, por ejemplo, o sea, solamente se quedaba en el plano de, en este caso, de la conciencia pura, o por ejemplo, de la intuición. Entonces, yo lo que me pregunto es de si sería posible que, por ejemplo, se llegue a percibir algo así como intuitivamente, pues que es algo, o sea, que no es viable, que no se va a dar, porque quizá se necesite siempre de ese proceso, ya sea del análisis, del entendimiento, para poder entender lo que se está captando. Gracias. Gracias, Ninoska. Creo que todo lo que has dicho ha sido sumamente clarificador, muy claro, incluso creo más claro que lo que yo he sido en mi presentación. Entonces te agradezco un montón por eso. No sé específicamente qué tipo de percepción estás pensando al final, si por ejemplo la percepción de nuestra propia individualidad es algo que de pronto es en lo que estás pensando, y si podemos tener algún tipo de captación de, por ejemplo, de nuestra propia individualidad, en el sentido de yo me puedo identificar a mí mismo como Eric y pareciera que tengo ahí una captación de algo individual, que al mismo tiempo alguien podría decir, no, de hecho para que te puedas tú percibir a ti mismo como siendo Eric, requieres un poquito también del entendimiento, ¿no? Es como, te tienes que contar una historia acerca de esta entidad que estás percibiendo en algún sentido. Entonces me gustaría clarificar, o si pudieras clarificar en este tipo de percepción en la que estás pensando, en tu pregunta final. No sé si de pronto hay algo ahí que no estoy comprendiendo del todo. Sí, profesor. Estuvo hablando acerca del criterio fenomenológico, y en este caso, si nos basamos en los mismos, o en el mismo objetivo de la fenomenología, que se basaba sobre todo en este caso en la conciencia pura, y sobre todo para llegar a la intuición misma, claro, también utilizaba la EPOG. Entonces, ¿cómo podríamos vincular este enfoque fenomenológico con la percepción? ¿Se refiere a que es posible que nosotros percibamos casi intuitivamente? Ok, creo que ya entiendo por dónde va tu pregunta, Ninoska. Hay una tradición muy conocida para cualquier interesado en estos temas, que es la tradición fenomenológica, que es la tradición que inicia con Husserl. Yo estoy utilizando fenomenología en otro sentido. Estoy utilizando... O sea, de hecho, Husserl va a tener algo que decir acerca de las cosas que yo he dicho, por supuesto. Pero quiero clarificar, y te agradezco mucho por esta... Yo no estoy discutiendo aquí la posición más continental acerca de la fenomenología, ¿no? Yo sé que este nombre, fenomenología, de pronto lo que despierta en nosotros es, pues, directamente pensamos en Husserl, quizás Brentano, una tradición en particular. Entonces es importante para mí aclarar en este momento a qué me refiero yo con fenomenología, o a qué me refiero con un criterio fenomenológico. Entonces, fenomenología, como se usa en un debate que ocurre paralelo a las cuestiones que tienen que ver con la tradición fenomenológica propiamente de Husserl y otra gente, fenomenología en este debate paralelo nos habla acerca de las apariencias, cómo las cosas nos aparecen. Cuando yo hablo del criterio fenomenológico, hablo de un criterio que tiene que ver con cómo podemos concluir ciertas cosas a partir de lo que nos aparece o lo que se nos muestra. Entonces, no estoy tratando aquí de tener un compromiso con, digamos, todas estas nociones que son muy complejas, muy difíciles y muy interesantes también, que tienen que ver con la conciencia pura y todo eso. Estoy tratando de decir algo simplemente como, hay un criterio, el criterio se basa en, o nos habla de apariencias, parece que de las apariencias podemos concluir ciertas cosas. Normalmente las apariencias las podemos conocer a través de los reportes que nos da la gente, y si le preguntamos a la gente, ¿tú qué percibes? Yo creo que
la respuesta usual y natural es, bueno, percibimos las cosas. O sea, cuando estamos frente a una mesa, lo que percibimos es la mesa. Y alguien te va a decir, ¿qué estás percibiendo? Estoy percibiendo la mesa. Y pareciera que alguien te tendría que decir, bueno, estoy percibiendo la propiedad, ¿no?, de ser una mesa. Lo que te va a decir otra gente es, no, en realidad tu visión, lo único que te muestra es una serie de colores y rasgos bien limitados. Y el hecho de que tú creas que estás percibiendo una mesa como en sentido estricto tiene que ver con que hay un proceso cognitivo muy rápido que ya involucra el entendimiento, que me parece que tú lo clarificaste perfectamente, Ninochka, que es básicamente decir, en realidad, lo que sea que nosotros podamos reportar fenomenológicamente no tiene que ver únicamente con percepción, tiene que ver también con entendimiento. Entonces, no hay algo así como, para el criterio fenomenológico no hay algo así como una, o no tiene por qué haber necesariamente una percepción pura, ¿no? Es como, para el criterio fenomenológico hay una percepción que ya involucra cierto tipo de entendimiento, solo que es un entendimiento muy rápido, muy veloz. Ahora, la gente que hace ciencia de la visión, y nuevamente esto creo que tú lo mencionaste muy claramente, va a hablar de los transductores de luz, transductores de luz que ocurren en los conos de los ojos y la información que está ocurriendo ahí. Entonces ellos te van a hablar como, lo que se presenta ahí es el color, lo que se presenta ahí es el movimiento, lo que se presenta ahí es la forma. Ahí no hay propiedades de alto nivel, no hay la propiedad de ser una mesa, no hay la propiedad de ser un tigre, no hay nada. Lo que pasa es que cuando reportamos qué percibimos o cuando reflexionamos acerca de lo que creemos que percibimos, en realidad ya estamos involucrando el pensamiento, ya no estamos involucrando únicamente la percepción. Entonces la percepción pura lo único que te muestra es cosas. No sé, Ninochka, si eso clarifica lo que has preguntado o no, pero te agradezco muchísimo por la pregunta. Creo que ha sido muy, muy clara. Quizás, si no es clara la respuesta, definitivamente es por mí, no es por tu pregunta. Tu pregunta ha sido muy, muy buena. Claro, docente, sí, gracias. Solamente como para finalizar este punto, o sea, se refiere a que si nos basamos en ese enfoque fenomenológico que usted nos menciona, sobre todo se basa en una percepción pura, o es que no, o es que se refiere exactamente al proceso rápido de percepción, o sea, específicamente a qué se refiere con si nos basamos, exacto. Gracias. Sí, yo creo que cuando usamos el criterio fenomenológico, estamos hablando de una percepción rápida y automática que tiene que ver con lo que la gente puede reportar. Entonces, el criterio fenomenológico, el problema del criterio fenomenológico es que el criterio fenomenológico no toma en cuenta la ciencia de la percepción. Y la ciencia de la percepción está queriendo decir algo completamente distinto. La ciencia de la percepción está tratando de hacer la distinción antes de lo que entra a la conciencia. Y lo que entra a la conciencia, para la ciencia de la percepción, ya es algún tipo de cognición. O sea, ya hay involucrado algún tipo de cognición a ese nivel. Cuando podemos reportar algo, cuando tenemos conciencia de algo, ya ocurrió la cognición, para la ciencia de la percepción. Entonces, el criterio fenomenológico está agarrando todo eso. Y está diciendo, todo esto es lo que voy a llamar percepción. Pero la ciencia de la visión, por ejemplo, va a agarrar una partecita y te va a decir, no, vamos a llamar percepción a esto que ocurre antes de lo que entra a la conciencia, de lo que alguien puede reflexionar acerca. Creo que ahí hay una cuestión terminológica. O sea, mi impresión es que no hay un desacuerdo real, es que están llamando percepción a algo distinto. O sea, el fenomenólogo le está diciendo percepción a algo que ya involucra entendimiento. Y el científico de la visión le está llamando percepción a algo que todavía no involucra entendimiento, pero que sucede antes. Y que es condición para que luego haya una reflexión acerca de lo que percibimos. Eso es lo que podría decir ahí, Ninochka. Muchas gracias por tu pregunta.
Gracias, profesor, por la respuesta. Seguidamente, el compañero Adolfo Choque Cañapina va a hacer su pregunta. Adelante, compañero, por favor. Muchas gracias, profesor, por la ponencia. La verdad estaba muy genial y muy interesante. A mí siempre me han gustado estos temas de lo que es la percepción y eso siempre me ha llamado la atención. Y tengo una consulta. Quisiera saber más su punto de vista de usted, ¿no? Sobre este asunto. Una vez, bueno, me encontraba yo leyendo a Hume, donde también estaba de alguna forma leyendo cómo es que él de alguna forma critica lo que es la causalidad, ¿no? A través de las impresiones y, bueno, plantea de que se dan las cosas muchas veces por costumbre, ¿no? Entonces ahí es cuando yo me puse a pensar en las percepciones en sí, que generan las experiencias, ¿no? Y justamente el motivo en el cual yo tengo la duda es de que muchas veces la experiencia no es fiable para la percepción, y la percepción es algo que engaña más. O sea, la experiencia muchas veces no es algo en lo cual uno se pueda confiar, y al ser esto algo no seguro, hace que la percepción tampoco sea seguro. Entonces mi pregunta sería, ¿cómo es que yo puedo de alguna forma estar seguro de una percepción? Sí, pongo como ejemplo lo siguiente. Cuando un mago, por ejemplo, realiza un truco de magia, uno tiene la experiencia de algo, o sea, uno recibe esas impresiones de un suceso, de un acontecimiento que está pasando frente a sus ojos, pero él no es consciente de que existe otro tipo de método o otro tipo de experiencia a través del sujeto, uno le vamos a llamar, que es el sujeto que realiza el acto de magia, ¿no? O sea, son dos tipos de experiencias que se dan a través de un acto, de una acción. Entonces, ¿cómo es que yo me puedo fiar de esto? ¿O cómo es que yo puedo de alguna forma separar aquellas percepciones buenas? ¿O cómo es que yo me puedo dar cuenta, incluso si ahora mismo yo estoy percibiendo las cosas que no sé, que en realidad deberían ser percibidas, ¿no? Desde el mismo hecho de decir que los humanos también perciben las cosas según su forma humanista, ¿no? Según lo que puede captar, ¿no? En sí mismo. Entonces, esa sería mi cuestión. Quería saber su punto de vista sobre eso. ¿Cómo es que podría eliminar esas cosas? Muchas gracias, Adolfo. Me parece un ejemplo muy bueno el caso del mago, ¿no? Porque, claro, la idea de la magia es básicamente que podemos aprovechar ciertas falencias de nuestros sistemas de captación del mundo, ¿no? En este caso de la visión, por ejemplo. Podemos hacer trucos de magia que involucran otras sensaciones también. Normalmente se utiliza sobre todo la visión porque somos seres visuales, sobre todo. Y el caso del mago, para mí es un buen ejemplo porque lo que muestra es que, en cierta medida, la visión no está hecha para la captación de la realidad en sí misma, ¿no? O sea, ese en sí misma quizás está de más. Este es el motivo por el que es importante la percepción. La percepción nos da información del mundo, ¿no? Pero hay ciertas situaciones, hay ciertas ilusiones visuales que pueden darse porque la visión tiene ciertas falencias. Es decir, la visión ha sido desarrollada para ocurrir en ciertos ambientes. Entonces, si podemos jugar con ciertas cuestiones y vamos a generar ilusiones, ¿no? Eso es posible. Entonces, esto es importante. Yo creo que la percepción es o nos puede brindar información que se puede convertir en conocimiento en alguna medida. La percepción no está hecha entre comillas, no ha evolucionado, no ha ocurrido para conocer necesariamente el mundo. Está dada para que podamos relacionarnos con él de una manera que beneficie a la supervivencia humana, ¿no? Y eso quiere decir que básicamente lo utilizamos
para relacionarnos con el mundo y sobrevivir en él. Digamos, evitar muros, evitar carros, evitar animales peligrosos, ¿no? Distinguir entre una planta venenosa y una planta que no lo es. Entonces, obviamente va a tener todo tipo de falencias que son ilusorias, ¿no? Es como... Y hay gente que puede aprovechar eso. Los magos son muy buenos aprovechando eso y explotándolo, ¿no? Es como... explotan las falencias de nuestra visión. Y de nuestra atención incluso también, ¿no? Relacionándolo un poco con lo que mencionaba Ninoj hace un rato. La atención es muy importante en lo que percibimos también. A qué le estamos prestando atención puede modificar completamente nuestra experiencia. Entonces, la experiencia está un paso más allá de lo que podríamos llamar percepción pura, como un proceso de procesamiento de la información que ocurre antes y que es parte, o que es un elemento que luego nos permite tener una experiencia. Pero la experiencia es como, está un pasito después. Y cuando tenemos experiencia, lo que diría un conservador acerca del contenido, te diría, bueno, ya cuando tienes experiencia, ya tu entendimiento ya está jugando un rol. Eso ya no es percepción en sentido estricto, eso es percepción con algo más, ¿no? Es como ya, es ya que está haciendo tu cerebro con la información. Y ahí los conceptos ya son importantes, ¿no? Y el hecho de que tengas un concepto de ser una mesa, de ser rojo, de ser peligroso, etcétera, ya estamos a un nivel superior que la percepción, ¿no? Eso con respecto a los casos ilusorios. Ahora, Adolfo, si tú estás pensando acerca de los casos más difíciles, que son los casos que ya involucran ser un cerebro en una batea y eso, yo no creo que haya forma de resolver esos casos que no sea una forma que apele a consideraciones metafísicas, epistemológicas, y a un tipo de filosofía que ya no se base en evidencia empírica. Ahí ya tenemos que hacer otra cosa. Las ilusiones, yo creo que todavía podemos hablar de ellas, resolverlas a un nivel apelando a evidencia empírica, ¿no? Como dónde puede fallar nuestro sistema visual, qué cosas de nuestro sistema visual provocan ciertas ilusiones. Pero los casos de alucinaciones perfectas, que son los que imaginan los filósofos como Descartes, por ejemplo, que el genio maligno y todas esas cosas, o más contemporáneamente casos de cerebros en bateas y esas cosas, yo creo que ese tipo de casos es bueno como separarlos y decir, bueno, esto es un problema metafísico, es un problema que le interesa a los filósofos, pero que la ciencia de la visión no tiene que tener una respuesta acerca de eso. No hay forma de responder con evidencia empírica a esos problemas. Y eso no está mal. Es solo que la ciencia de la visión trabaja con evidencia empírica y para resolver esos casos la evidencia empírica no basta, ¿no? Ahí estoy haciendo una diferencia, Adolfo, que tú no has hecho, ¿no? Entre ilusiones y alucinaciones perfectas, nuevamente casos de fallo completo en la realidad. O sea, toda la realidad está hecha como para engañarnos en algún sentido. Si somos cerebros en bateas, toda la realidad está hecha para engañarnos. Y eso no es algo que uno pueda explicar apelando a la ciencia de la visión, creo yo. Y no deberíamos esperar eso tampoco de una ciencia de la visión o de un debate basado más en evidencia empírica, ¿no? No sé, Adolfo, si es satisfactoria mi respuesta en ese sentido, pero podrías decírmelo. Sí, profesor, lo entendí perfectamente. Sí, me gustó mucho la respuesta que me dio sobre las ilusiones. Es lo que estaba esperando. Gracias, Adolfo. Bueno, chicos, ya dado que no hay más preguntas por el Meet ni por el chat, doy por concluida la ponencia. Agradecer al magíster Erich Alvarado por tan excelente ponencia que nos brindó, muy interesante, y agradecer a los que también nos están viendo por la transmisión en vivo y los que están presentes en el Meet. Muchas gracias, magíster Erich Alvarado.
Gracias, Doy por Marisabel. doy por concluida la ponencia. Nos vemos en una próxima vez. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.